Hola, bienvenidos. Nuestra clase de hoy es sobre un personaje que se ganó el respeto y admiración de propios y extraños, que superó todas las dificultades posibles y se convirtió en héroe y siervo de la nación. José María Morelos y Pavón. Nació el 30 de septiembre de 1765 en el convento de San Agustín, en Valladolid, una hermosa ciudad que era llamada el Jardín de la Nueva España y que actualmente se llama Morelia en honor a él. Fue bautizado con el nombre de José María Teclo. En esa época, pertenecer a una casta era una condena para permanecer en la pobreza, pues las oportunidades estaban reservadas para los blancos españoles, tanto peninsulares como criollos, y en menor grado para los mestizos e indígenas. Pero para los miembros del resto de las castas no había ninguna consideración. Morelos tenía ascendencia indígena y negra, por lo que debía ser registrado como mulato. Así que sus padres, de alguna forma, muy probablemente por compasión, pues no eran una familia que tuvieran los recursos para pagar un soborno, lograron que el sacerdote lo registrara en su fe de bautismo como blanco español. Lo que seguramente le atrajo muchas burlas después, pero también le benefició para poder entrar al colegio. Estudió en la escuela de su abuelo, donde mostró ser un excelente alumno. Sus padres se separaron cuando tenía apenas 8 años. Trabajó en el campo desde muy pequeño para ayudar a su madre. Tuvo muchos oficios e incluso ayudaba a su tío con la contabilidad, pues era muy bueno con los números. A los 24 años regresó a Valladolid y se inscribió en el colegio de San Nicolás Obispo, donde conoció a Miguel Hidalgo, que era el rector, y quien seguramente le causó muchísima gracia el hecho de que en su fe de bautismo dijera blanco español. Posteriormente entró al seminario tridentino, donde también demostró ser un gran alumno. Sus maestros expresaban muy bien de él. A los 30 años recibió el título de bachiller en artes de la Real y Pontificia Universidad. Regresó al seminario y en 1797 fue consagrado presbítero. Inició su carrera como religioso ayudando a un cura de Uruapan con la escuela de niños. Posteriormente lo nombraron cura interino de Churumuco. De ahí lo enviaron como cura a Carácuaro y Nocupétaro. Sus feligreses se quejaban mucho porque era muy exigente. Además, no les permitía que rentaran sus tierras y les ordenaba que las trabajaran ellos mismos. Su objetivo era que obtuvieran mejores beneficios y desarrollaran amor por sus tierras. Al mismo tiempo se dedicó a la arriería, al comercio y a la construcción. Si han visto nuestros demás videos, se habrán dado cuenta que tanto Hidalgo como Allende, y ahora Morelos, tenían más de un trabajo, eran muy dedicados y emprendedores. A los 45 años, mientras era cura en Carácuaro, tuvo una hija, Guadalupe, y un niño al que llamó Juan Nepomuceno. Les puso el apellido de la madre, que se llamaba Brígida Almonte. El pequeño Juan Nepomuceno Almonte tuvo una infancia muy difícil. Conoció los horrores de la guerra desde muy pequeño. A los 7 años fue nombrado capitán de infantería. A los 10, coronel. Dirigía el batallón de los emulantes, es decir, niños que tenían que imitar o emular las acciones de los adultos. Cuando Morelos supo que la guerra estaba perdida para él, envió a Juan Nepomuceno a Nueva Orleans, quien posteriormente viviría en Europa también. Después de la independencia regresó a México y se unió al bando conservador en las distintas guerras internas de nuestro recién nacido país. Al estallar la guerra y enterarse que su maestro Miguel Hidalgo dirigía el levantamiento, quiso unirse como capellán del ejército, así que se reunió con él en el pueblo de Charo. En Indaparapeo, Hidalgo nombró a Morelos como general y le asignó reunir tropas y organizar el levantamiento en el sur del país, con una misión muy especial: tomar el principal puerto comercial de la Nueva España, Acapulco. Morelos regresó a su curato para pedir permiso y tuvo la puntada de pedirle a sus superiores que enviaran a alguien para que lo cubrieran y que además le fueran guardando su paga para cuando él regresara. En octubre de 1810 salió seguido de unos cuantos hombres, pero más tarde lograría reunir un ejército mejor preparado que el de su maestro, más organizado, menos violento y mucho menos destructor que el de Hidalgo. A este respecto, hay que considerar que, como recordamos de nuestros otros videos, Hidalgo y Allende no tuvieron tiempo de organizarse, pues haber sido descubiertos cambió por completo sus planes y tuvieron que improvisar un ejército en ese momento. Lo que no resta mérito a Morelos en lo que toca a su don de mando, el que quedó más que demostrado posteriormente. En tan solo un mes, Morelos puso de cabeza las costas del sur de la Nueva España. Su habilidad como comandante y las ventajas estratégicas del clima y el conocimiento que él y sus hombres tenían del terreno les permitió convertirse en el mayor problema para el virrey en un corto tiempo. En Aguacatillo, Michoacán, el 17 de noviembre de 1810, emitió un comunicado con el cual suprimió la esclavitud, las castas, las deudas y limitó los empleos de los españoles. Ordenó que todos los habitantes de la Nueva España, con excepción de españoles, serían llamados americanos, sin distinción alguna. Poco después se le unieron hombres que se convertirían en sus mejores lugartenientes.
Hermenegildo Galeana, a quien llamaría su brazo izquierdo. Igualmente se le unieron los hermanos Bravo, Víctor, Máximo y Leonardo, así como el hijo de este último, de nombre Nicolás. En Tizla se le unió Vicente Guerrero, quien idearía el método para lograr la independencia años más tarde. En tan solo 6 meses derrotó a las fuerzas realistas del sur de la colonia. Sus éxitos fueron tales que una vez vencido Hidalgo, el virrey concentró sus fuerzas en contenerlo. Al enterarse de la caída y fusilamiento de Hidalgo, Morelos eligió no informar a su tropa para evitar el desánimo. Al caer los iniciadores del movimiento, Ignacio López Rayón se convirtió en la cabeza del ejército que comandaban Hidalgo y Allende. Esto generó conflictos entre él y Morelos por el control de las fuerzas insurgentes. Rayón convocó a Morelos a la Junta de Zitácuaro, un consejo formado por insurgentes para que José María se supeditara a su autoridad. Morelos era un líder nato, con sentido del humor y preocupado por el pueblo. En alguna ocasión, Rayón le mandó avisar que en su ejército había un hombre gordo y barrigón que había aceptado entregarlo a los realistas. Morelos contestó que el único barrigón en su ejército era él. Tenía problemas de salud constantes y aunque se le sugería que se cuidara, siempre ignoró esas sugerencias para continuar su lucha. Como general era estricto y contenía las luchas internas. Al enterarse de rebeldes que intentaron iniciar una guerra de castas en las sierras del sur, ordenó la captura y muerte de los conspiradores para mantener el orden en su ejército. Morelos dividió su ejército en 3 partes. Con una, tomó Cuautla y la fortaleció para acabar con el general realista Félix María Calleja. Pero este estableció un cerco alrededor de la ciudad, lo que hizo sufrir a los insurgentes por falta de agua y alimentos. El sitio duró 72 días en los que padecieron sed, hambre, enfermedades y tuvieron que comer ratas e insectos. El sitio terminó gracias a uno de los emulantes, Narciso Mendoza, quien ahuyentó a los realistas con un cañonazo. Como premio se le nombró comandante y al cañón lo bautizaron con el nombre del Niño. Así, Morelos pudo dirigirse hacia la sierra. Para poder mantener el ejército, Morelos dictó medidas urgentes como emitir moneda, además de una contribución de 4 reales que se reducía a 2 para los pueblos indígenas. En Izúcar se le unió Mariano Matamoros, a quien él llamaría su brazo derecho. Matamoros también era cura. Con su ayuda ordenaría y uniformaría el ejército, además de ganar importantes batallas gracias a él. En la batalla de Oaxaca se destacó otro personaje que vería la consumación de la independencia, Guadalupe Victoria, quien llegaría a ser el primer presidente de México. Cuentan que al hacer frente a un ataque realista y para dar valor a la tropa, arrojó su espada al campo enemigo gritando: "Va mi espada en prenda y voy por ella", y se lanzó al combate. Tomar Oaxaca fue una importante victoria que proporcionó dinero, armas y suministros a los insurgentes. En el transcurso de enero a agosto de 1813, después de la toma de Oaxaca, Morelos quiso cumplir el mandato de Hidalgo, tomar Acapulco. Después de indecibles esfuerzos, se apoderaron del puerto, pero el fuerte de San Diego tardó en rendirse. Morelos marchó contra Valladolid, pero los realistas recibieron refuerzos en el último momento y obligaron a los insurgentes a retirarse. Tuvieron que huir y en las lomas de Santa María fueron atacados nuevamente. Llegaron a la hacienda de Puruarán, donde Mariano Matamoros se quedó a proteger la retaguardia contra las fuerzas del general Ciriaco del Llano y de Agustín de Iturbide. Los realistas vencieron y lo capturaron, y llevaron a Valladolid, donde fue juzgado y fusilado el 3 de febrero de 1814. Morelos intentó impedir el fusilamiento de Matamoros y escribió una carta ofreciendo 200 soldados españoles por él. Esta carta llegó demasiado tarde, así que Morelos se trasladó a Chilpancingo ya sin su mano derecha. Más tarde, el 27 de junio, Hermenegildo Galeana murió en combate. Al enterarse, Morelos exclamó: "Ya no soy nada". Había perdido a sus 2 brazos. Al disminuir las fuerzas de la Junta de Zitácuaro y las de López Rayón, Carlos María de Bustamante, historiador, periodista y gente de Morelos, propuso establecer un Congreso Nacional. Morelos desde Acapulco aceptó y lanzó una convocatoria para la reunión en Chilpancingo. Para López Rayón no fue una buena noticia, así que intentó convencer a Morelos de que no aceptara la propuesta. El Congreso fue inaugurado el 14 de septiembre de 1814. Morelos presentó los sentimientos de la nación, en los que proclamó la independencia de la América septentrional y estableció derechos sociales y civiles para sus ciudadanos. Este documento tenía además un marcado carácter social. El 15 de septiembre, el Congreso intentó nombrarle generalísimo y encargado del poder ejecutivo, por lo que Morelos declaró que él era solamente un siervo de la nación. Después de la derrota de Puruarán, el ejército de Morelos se vio disminuido. Perdió sus mejores hombres y los que quedaron decidieron aceptar el indulto que el ahora virrey Calleja les ofrecía. La situación del ejército insurgente provocó que el Congreso creyera necesario quitarle el mando. Se le ordenó trasladar el Congreso a Tehuacán.
En el camino fueron emboscados por los hombres del virrey, y en una muestra de su heroísmo y respeto por las instituciones, Morelos organizó la huida de los diputados y se enfrentó a los realistas quienes lo apresaron. Obviamente Morelos fue hallado culpable. Lo degradaron como sacerdote y lo condenaron a morir. Le fusilaron el 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec, lejos de la ciudad, para evitar alterar a sus seguidores. De esta forma terminó la segunda etapa de la Revolución de Independencia. Se dice que cuando Napoleón se enteró de los éxitos de Morelos, dijo que con 2 de él en su ejército conquistaría el mundo. La verdad, esto es muy poco probable. Pero lo que sí es cierto es que la lucha del Rayo del Sur sembró las bases que permitieron la subsistencia de las fuerzas insurgentes que lograrían la independencia años más tarde. Su ejemplo nos demuestra que los verdaderos héroes nunca buscan la gloria, no sueñan con ser alabados como salvadores. Morelos quiso servir a la patria, ser el siervo de la nación, no su salvador ni su gobernante. Por esa razón es que lo hemos querido honrar, puesto que es uno de nuestros personajes favoritos. No olviden dar manita arriba y seguir nuestro canal. Nos vemos en la siguiente lección. Paz.